bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. A propósito del inédito bloqueo del canal de Suez en Egipto por el encallamiento del enorme buque portacontenedores Ever Given, recordaremos en esta crónica los 150 años de pasado de esta vía marítima que une a Oriente y Occidente. Desde la época de los faraones, los antiguos egipcios soñaban unir el mar Mediterráneo con el mar Rojo por entre los cauces del río Nilo. Uno de quienes ejecutó sin éxito parte de la empresa fue Ramsés II, 1200 años antes de Cristo. Quien sí consiguió una conexión funcional en el antiguo Egipto fue Darío I, rey de los persas, 700 años después. Ya en el siglo XIX y conociendo el potencial de bisagra de la península del Sinaí, Egipto, en su calidad de estado administrado por el Imperio Otomano, puso en marcha en 1859 la construcción del Canal de Suez. Contra su voluntad, decenas de miles de campesinos egipcios fueron convocados en las obras de excavación, alentadas por el empresario francés Ferdinand de Lesseps. El clima inhóspito y las condiciones malsanas de la titánica obra de ingeniería cobraron la vida de 20.000 personas de acuerdo con los cálculos más optimistas. La excavación avanzaba lenta porque el trabajo se hacía a mano, pero la introducción de maquinaria pesada para dragar el suelo aceleró el proceso. En total, el canal se construyó en 10 años. Luego de haberse inaugurado en 1869, el Canal de Suez atrajo el interés británico, pero en 1882 el Imperio Británico ocupó del todo Egipto en su campaña colonizadora por África y se hizo al atajo marítimo para los viajes entre su mayor colonia, la India Británica, y Londres. Disuelto el Imperio Otomano, acabada la Primera Guerra Mundial, Egipto se declaró como Estado soberano monárquico en 1922. Pero su total independencia de los británicos la obtuvo en 1936. Así quedó constatado en el Tratado Anglo-Egipcio, documento que también incluyó la cláusula que adjudicaba el control del Canal de Suez a los ingleses. Entre 1952 y 1953, una sublevación del movimiento de oficiales libres en el Cairo derrocó la monarquía egipcia e instauró la república. Entre los oficiales golpistas se encontraba Gamal Abdel Nasser, el futuro presidente que a la posteridad sería recordado como el impulsor del panarabismo y el padre del Egipto moderno. Y no lo habría sido de no haber nacionalizado el Canal de Suez en 1956 y así haber presionado al Banco Mundial para que le prestara el dinero con el cual construir la presa de Asuán, el megaproyecto con el cual se detuvieron las históricas inundaciones del río Nilo y favoreció la economía de millones de campesinos ribereños. La movida política, económica y militar de Nasser agarró por sorpresa a los británicos y sus accionistas del canal, los franceses. En contrapartida, Francia e Inglaterra, con el espaldarazo de Israel, invadieron militarmente la península del Sinaí en lo que se conoce como la Crisis de Suez. Una tensión internacional que se saldó con el retiro de dichas tropas luego de que Estados Unidos, la Unión Soviética y las Naciones Unidas intervinieran a favor de Nasser. No obstante, en junio de 1967, con la Guerra de los 6 días, que dio una aplastante victoria a Israel sobre Egipto, Siria y Jordania, la península del Sinaí quedó en manos de israelíes y el canal cerró sus esclusas. En 1970, Gamal Abdel Nasser murió inesperadamente por un ataque cardíaco a sus 52 años. El país quedó sumido en un duelo y en el gran interrogante sobre el destino del Canal de Suez. El vicepresidente Anwar el-Sadat lo sucedió y adelantó una serie de intrigas de guerra con su enemigo Israel. Entre 1970 y 1973, Sadat alternó sus iniciativas de paz con la amenaza de sacrificar 1 millón de soldados egipcios con tal de recuperar el Sinaí. Este fue el antecedente para la guerra del Yom Kippur, un conflicto que estalló con el ataque sorpresa de Egipto y Siria contra las bases militares de Israel en los territorios capturados del Sinaí y los altos del Golán. La guerra del Yom Kippur, que debe su nombre al ataque en el día más sagrado del judaísmo, quedó en tablas, pero le demostró a Israel que su permanencia en el Sinaí no sería posible, dada la obstinación egipcia por recuperarlo.
Con posiciones ganadas en el Sinaí, Egipto pudo reabrir el canal de Suez en 1975 y 3 años más tarde, en 1978, la nación árabe logró controlar nuevamente la totalidad de la península tras los acuerdos de Camp David entre Anwar el-Sadat y Menachem Begin, firmados en la residencia de Jimmy Carter, que fungía como presidente de Estados Unidos. Después de su reapertura, en 1975, el canal de Suez se mantuvo con normalidad hasta que en 2015 el actual presidente Abdel Fattah al-Sisi invirtió más de 8.000 millones de dólares para expandirlo y reactivar así una economía en crisis. Pero tras 150 años de haberse construido, el canal jamás había sido testigo de un encallamiento del calado del buque Ever Given. La meganave de 200.000 toneladas que realizaba su viaje desde el puerto chino de Yantian hasta el puerto de Rotterdam en Países Bajos taponó el paso por donde discurre más del 10% del comercio mundial y entre el 7 y 9% del petróleo del planeta. Una ruta que evita a los enormes cargueros la penosa travesía de navegar 5.000 kilómetros alrededor de África. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.